Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me parece que ya estamos en vivo, ¿cierto? Listo. Bueno, pues qué gusto estar ahora con ustedes este 19 de noviembre del 2025. Estamos pues hoy muy honradas porque tenemos a una invitada de lujo, una hermana de una persona con discapacidad, además vicepresidenta de CONFE. Entonces, pues imagínense cómo nos sentimos de contentas y contentos de tenerla. Les decía, además de una hermana de una persona con discapacidad, una gran luchadora por los derechos y por el ejercicio, la participación de las personas con discapacidad, Mónica Perrusquía. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Moni, como nosotros la nombramos siempre, les decía, pues directora, actualmente es directora de APAC Querétaro IAP, y ella, les platico, ha impulsado programas de atención, inclusión y desarrollo para las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector social y ha colaborado activamente en espacios de incidencia como el Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, en Querétaro, así como la red de discapacidad de ese estado. Ha participado en la organización de iniciativas de gran impacto, como el primer Congreso Internacional de Personas con Discapacidad que se llevó a cabo recientemente en el estado de Querétaro, y también, pues, su liderazgo ha permitido que nosotros identifiquemos este enfoque humano, este compromiso social que tiene en la construcción de entornos mucho más inclusivos. Así es que es un honor tenerte, mi querida Moni. Yo no me presenté, pero solamente les voy a decir que recordar que soy Gabriela Martínez, soy directora del Movimiento Asociativo. Y bueno, pues dado que estos jueves hemos estado dedicando el quehacer para hablar acerca de qué pasa en la vida de los hermanos, cómo viven los hermanos y las hermanas la condición de discapacidad, bueno, pues hoy Moni nos va a ayudar a entender otro tipo de cosas que se viven en esta hermandad, como distintos sentimientos, ¿no?, que viven los hermanos, qué situaciones provocan que estos sentimientos emerjan, cómo ha hecho ella para ir manejando estas emociones, situaciones y bueno, otras cosas más. Entonces yo más bien le voy a ceder la palabra a Moni para que pues nos salude. Voy a cerrar mi cámara, mi micrófono, y después Cristian Aguilar y Rodrigo, que también forma parte del equipo, Rodrigo García, estarán interactuando con ustedes. Gracias, un abrazo, Moni. Muchas gracias, Gaby. Qué bonita presentación. Para mí de verdad es un honor, un verdadero placer que me inviten, porque bueno, pues nunca dejaré de ser hermana de Juan Carlos y bueno, pues poder compartir con ustedes estos 35 años de vida que tenemos juntos, pues estoy segura que será un gran placer. Así que empecemos, Cristian, tú dime. Muchísimas gracias, Moni, por estar aquí. Gracias a las personas que nos están viendo ahorita por Zoom, que se registraron y las tenemos aquí. Igual, si gustan interactuar con nosotros, pónganos sus comentarios, pónganos sus puntos de vista. Y también a las personas que nos están viendo por Facebook, igual, vamos a estarlos leyendo por si tienen algún comentario que dejar al final, los leemos. Y pues bien, vamos a comenzar con este gran tema que es sanando heridas, el manejo de culpas, miedos y emociones. Y bueno, como primera pregunta, Moni, primero que nada, nos gustaría saber, cuéntanos un poco sobre ti y tu hermano. Dices que ya son 35 años que van creciendo juntos, pero cuéntanos un poquito más de esta historia familiar. Bueno, mira, pues te platico, yo soy de la Ciudad de México, actualmente tengo 43 años, estoy casada, tengo tres hijos, Daniel que tiene 26 años, es psicólogo, Javier está estudiando la licenciatura en gastronomía, tiene 20 años, y Anita, que es la más chiquita, ya tiene 18 años y recientemente entró a la licenciatura en preescolar. Tengo 23 años casada y bueno, pues Juan Carlos es mi hermano el más pequeño, nosotros somos tres hermanos, yo soy la mayor, después sigue Jorge, que es 2 años más chico, y Juan Carlos, que es 8 años más chico que yo.
Tengo una cuñada, Lorena, que es esposa de mi hermano, y tengo dos sobrinos, que son Mario y Mateo, que aún son pequeñitos, tienen 10 y 8 años, más o menos 9 y 7, una cosa así. Entonces, somos una familia, digamos, no tan extensa, porque solamente somos Jorge y yo que hemos formado nuestra familia. Todavía tengo el gran placer de convivir con mi mamá y mi papá, los dos son adultos ya mayores. Bueno, mi papá ya es adulto mayor, tiene 65 años y mi mamá tiene 63 años. Mi mamá fundó APAC en Querétaro hace casi 25 años porque nos venimos a vivir aquí hace casi ya 30 años, porque en la Ciudad de México no encontró un espacio en donde ella pudiera trabajar lo que ella consideraba en aquel momento que su hijo necesitaba. Entonces, el papá de mi papá trabajaba acá en Querétaro en el DIF y él le habló de un procedimiento, o sea, les voy a decir como en aquel momento se lo dijo. Le dijo, acaba de llegar una doctora de Estados Unidos y que dice que puede curar a niños como el de usted, entonces debería de venir y platicar con ella. Y entonces eso hicimos, nos venimos para acá, supuestamente veníamos un año, y tenemos 30 años viviendo en Querétaro, entonces me considero queretana por convicción, ¿no? Y a lo largo de los primeros 5 años de vivir en Querétaro, Juan Carlos estuvo en el CRIC, que es el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro, y en aquel momento, pues Juan Carlos era bien recibido y podía estar ahí en sus terapias, pero llegó un momento en donde le dijeron a mi mamá, ya no hay nada que hacer por tu hijo, llévatelo a tu casa, es un paciente de custodia, no viven muchos años, entonces pues cuídalo, quiérelo, pero en tu casa porque necesitamos el espacio para que vengan otros niños que puedan pues recuperarse, porque el tuyo ya llegó a su máximo, ¿no? Y Juan Carlos tendría en ese momento, pues no sé, como 10 11 años quizás. Yo hoy que soy mamá, te puedo decir que no veo a una mamá que tenga a su hijo de 11 años y que se quede viéndolo en la cama morirse, porque fue lo que le dijeron los doctores. Entonces mi mamá no hizo eso. Conoce a PAC México, a PAC Celaya, empieza a ir a programas foráneos y después la señora Carmelina, una de las fundadoras de APAC México, le dice, oye, en Querétaro no hay una PAC, ¿por qué no ponen una PAC? ¿No? Y yo te lo cuento hoy, Cristian, amigas, amigos que nos ven, como, ¿por qué no pones un club social? ¿No? En aquel entonces era la idea de mi mamá y otras 4 mamás con las que empezó, y fue como de, nosotros les vamos a enseñar, las vamos a acompañar, y bueno, pues esto fue un monstruo, ya tiene 25 años, ese sueño de su mamá. Yo creo que hemos atendido alrededor de 1,000 familias en el estado, somos promotores de los derechos humanos, estamos afiliados a CONFE desde el 2009, que dio todo un giro a mi vida personal y a la vida de APAC, por supuesto a la vida de Juan Carlos. Juan Carlos tiene una discapacidad, un tipo de discapacidad que requiere múltiples sistemas de apoyo. Juan Carlos de diagnóstico base tiene parálisis cerebral, es nacido prematuro, tuvo problemas a las 12 horas de respiración, tuvo un paro cardiorrespiratorio, tuvo una válvula, la cual le han operado en dos ocasiones. La segunda vez hubo un mayor daño en su cerebro, por la hidrocefalia, y entonces ahí fue donde se genera una discapacidad intelectual, y más o menos como a los 11 años, 10, 11 años, diagnosticaron autismo. Entonces su condición es parálisis cerebral, discapacidad intelectual y autismo. Juan Carlos requiere apoyo en un 95% aproximadamente de sus actividades, pero gracias a toda la maravilla que nos ha enseñado APAC, CONFE, que hemos ido descubriendo, ese 5% pues le corresponde a él. Entonces es maravilloso porque se nos quitó una carga que para cualquiera podría decir un 5% de un 100% es poco, pero para nosotros es mucho, ¿no? Juan Carlos, o cuando lo dan de alta en el DIF, no caminaba, usaba pañal, no comía solo, no había un sistema de comunicación, no sabíamos qué le dolía, qué le gustaba.
Y hoy Juan Carlos camina con apoyo, es muy sencillo que diga algo que le gusta, algo que no le gusta. Incluso hace poquito, bueno, hace un par de años lo operaron de la vesícula y fue gracias a que él nos dijo que le estaba doliendo su estómago. Entonces, cuando se quejaba, le decíamos, ¿pero qué te duele? En esta desesperación de, ¿cómo sé que le duele si no habla? Y entonces se tocaba el estómago y lo soltaba y como que se quejaba mucho. Entonces, gracias a eso supimos que Juan Carlos era capaz de comunicar aquellas cosas que le dolían. Entonces, pues ese 5% para nosotros se convirtió como en un 100% de desfogue y de decir, pues si el 5% es lo que él puede dar, pues hagamos que ese 5% se potencialice al máximo. Y te puedo decir, Cristian, que he pasado por emociones distintas. Al principio fue mucho coraje, mucha frustración, mucho miedo, que ahorita vamos a hablar un tiempo de esas partes, pero hoy es mucha felicidad. Hoy veo a Juan Carlos como mi hermano, un hermano al que amo y acompaño, pero un hermano que también me ama y me acompaña en momentos importantes de mi vida. Así que ni le debo ni me debe, estamos hermanos. Perfecto, Moni. Sí, es una gran historia ese tiempo que ha pasado de la evolución, de llegar y no tener nada, aún estando en Querétaro, que les hayan dado ese diagnóstico, a formarse a Pa Querétaro y todo el trabajo que han hecho con tu hermano. Es una gran historia de éxito que podemos escuchar ahorita. Y justo, ahora nos viene tu perspectiva, tu lado. ¿Qué tan común es experimentar estos sentimientos complejos, ¿no? Como el miedo, la frustración, a lo mejor hasta culpa como hermano? O sea, al crecer, al pasar por estos procesos médicos, estos no, estas puertas cerradas. Digamos que fue muy difícil, muy, muy difícil. Hubo todas las emociones que te puedas imaginar. Cuando nace Juan Carlos, yo tenía 8 años. Juan Carlos nace el mismo día que yo, pero 8 años después. Entonces ya desde ahí sentí que me había robado mi día, ¿sabes? Solo tenemos un día al año y él me lo había robado. Entonces pues éramos, digamos, una familia tradicional. Mi papá trabajaba, mi mamá lo apoyaba, mi mamá se hacía cargo de la casa, Jorge y yo íbamos a la primaria. Yo siempre he sido muy dedicada en mis estudios, entonces era una niña, pues digamos, nada conflictiva, que hacía tareas, que estudiaba, que jugaba, que tenía a su mamá con ella, que podía compartir momentos con su hermano y su papá. Cuando llega Juan Carlos, después de 40 días en terapia intensiva, al borde de la muerte, mucho tiempo, 24 de diciembre internado, días de Reyes internado, en donde empieza a haber como una herida de abandono, ¿sabes? Yo me sentía abandonada muchos años. Y ese abandono me ocasionaba dolor, tristeza, depresión, angustia, mucho coraje guardado. Nunca hubo nadie que se acercara a decirme es normal lo que sientes, porque pues tu vida dio un giro completo. Hoy te puedo decir que estuve peleada con la discapacidad, no con mi hermano, porque yo entendía muy en lo profundo de mi ser que pues si él hubiera decidido, seguramente hubiera decidido vivir de una manera diferente, ¿no? No es que pues yo diga que la discapacidad es mala, pero es algo que tendría que verse menos disruptiva, menos dolorosa, ¿no? Entonces en aquellos momentos se veía muy... Yo no sabía que tenía Juan Carlos, pero veía a mi mamá llorar con Juan Carlos, y veía que tenía un biberón con poquita leche, pero que duraba 3 horas y luego tenía que cambiar el biberón y otras 3 horas y de repente veía que mi mamá decía, es que ya se puso morado, hay que correr al hospital, no está respirando, se va a morir. Entonces, era como no entender qué pasaba, y en ese no entender qué pasaba, pues empezó a haber mucha culpa, empezó a haber mucho miedo que mi mamá no se muriera, pero también empezó a haber mucho coraje de que mi mamá no estuviera, de que nadie nos pudiera decir qué tenía o por qué todo el mundo tenía que correr. Entonces, me parece que, Cristian, lo que viví fue una falta de información y una falta de acompañamiento en donde fueron años muy complicados. Yo me reconcilio con la discapacidad hasta que tengo 22 años. O sea, fíjate, pasaron muchísimos años. Fueron muchos años de no entender, de no decírselo a nadie, Cristian, no te lo digo sin culpa, porque reconozco que eso es lo que sentía en ese momento. Pero por supuesto que en ese momento no se lo dices ni a tu mejor amigo. O sea, no hay forma que tú llegues y le digas a alguien, odio a mi hermano porque no camina, odio a mi hermano porque mi mamá corrió al hospital y se está muriendo.
nadie en su sano juicio podría odiar a alguien que todo el mundo lo ve como pobrecito, pobre bebé, pobre mamá, y entonces, pues tú eres la mala porque odias lo que está pasando. Entonces no lo dices a nadie, lo guardas, lo callas y eso duele mucho, porque tú entiendes o tú sientes que no es bueno lo que estás sintiendo, pero no tienes a quién decírselo para que te lo explique o te lo acompañe. Yo me reconcilio con la discapacidad a los 22 años porque en APAC México, en el Centro de Atención a Familias, veo un flyer en donde hablaba de los hermanos y decía que había hermanos soporte y hermanos tiranos, digamos, ¿no? Y que ese tipo de hermanos, pues los soportes, soportaban la carga de los papás y eran los clásicos hermanos que decían, yo siempre voy a estar contigo, yo te amo mucho, nunca me voy a casar, siempre voy a estar pendiente de mi hermano. Y los tiranos, que de pronto eran los que siempre estaban en pie de lucha, en pie de guerra, siempre peleando, siempre buscando que las cosas se escucharan o se vivieran de manera diferente. Y entonces me di cuenta que estábamos Jorge y yo. Jorge era ese hijo noble, feliz, que vivía su niñez y que amaba a su hermano y amaba a sus papás y que no peleaba y que no gritaba, y, ¿no? Y yo era esa otra guerrera que siempre luchaba y que si a alguien se le quedaba viendo a mi hermano feo, yo le decía, ¿qué le ves? Tú tampoco estás bonito. Y entonces siempre, yo creo que por eso soy activista, ¿eh? Porque siempre he como sido muy peleonera en esa parte. Y fue maravilloso, maravilloso, Cristian, tomar la decisión. Había solo dos caminos en esa información. Había un camino en ser parte del problema. Y yo me reconocía en ese momento como parte de un problema familiar. Y la otra era ser parte de la solución. Y en ese ser parte de la solución, pues había que convertirse en una persona que propagara información, en una persona que acompañara a otros hermanos y hermanas, en una persona que si nadie te daba la información la buscara, que si nadie había generado información la generara. Y entonces para mí fue maravilloso ver que podía dejar de pelear con mi familia, con mi hermano, con el mundo y convertirme en parte de la solución. Y entonces desde los 22 años hasta ahorita, pues me dedico a esto, a la discapacidad, en donde descubrí que ser activista es defender, es acompañar, es amar, es ser libre, es coincidir con, incluso con las cosas en las que puedes no estar de acuerdo. Confe me enseñó a ver la otra parte de los abuelos. Yo vivía peleada con mi abuela, no entendía por qué mi abuela creía que yo era un problema y cuando Confe me dice, tu abuela no está peleada contigo, no está, tu abuela no te ama menos que a tu hermano por tener discapacidad, a tu abuela le duele el dolor de su mamá, de su hija, ¿no? O sea, de tu mamá. Y entonces yo como mamá digo, por supuesto que el dolor que tienes que sentir al ver a tu hija con tanto dolor por otro hijo que se debate entre la vida y la muerte, pues no debe ser sencillo. Y entonces mi abuelita se ponía así con las uñas al filo para atacar a quien fuera porque su hija no sufriera más. Entonces era una familia como muy extraña, Cristian, ¿no? Hoy, pues no, hoy todo es diferente, pero fue a través de muchos años, de mucho proceso, así que mi primer mensaje es si a través de esto le llega a una hermana, un hermano de cualquier edad, en cualquier lugar del mundo, y está sintiendo que no quiere la discapacidad, que no está de acuerdo, que no le gusta, que es normal, muchos lo sentimos, yo no sé si todos, pero muchos lo sentimos. Y mi regalo es, no va a durar para siempre ese malestar. Tarde o temprano ese malestar va a pasar, te lo juro, va a pasar, va a pasar. Es momentáneo y lo mejor siempre está por venir. Entonces, eso es mi primer comentario. Muchas gracias, Para Moni. mí. Ahí resaltamos la importancia de buscar a espacios, personas que nos apoyen y que nos escuchen, porque esos sentimientos, como mencionas, se van cargando, y pues son muy malo cargar con sentimientos hacia nuestros hermanos de esa manera. Bien, Moni. Ahora, nuestra segunda pregunta sería, ¿qué tanto influyen los otros miembros de la familia? Ahorita ya nos mencionabas un poco justo también de tus abuelitos, tu abuelita, y qué tanto influyen en la aparición de emociones difíciles. Sí, sí, mucho, porque la información y la discapacidad, como muchas otras enfermedades, condiciones, todo lo que no es tradicional, al llegar a una familia, es algo que rompe la estabilidad. Y entonces, en México, las familias extensas es como lo tradicional y mi familia es extensa.
Entonces, por el lado de mi papá, era mucho el no pregunto, no digo, no hago, y por el lado de la familia de mi mamá era qué hago, qué te ayudo, cómo lo cuido, no te canses, ¿no? Entonces, eran como muchas personas involucradas al mismo tiempo, unas más activas que otras, pero influye muchísimo. Yo, por parte de la familia de mi mamá, hay 4 o 5 personas con discapacidad. Este, y entonces el poder, Juan Carlos es el más grande, entonces el poder hoy acompañar esos procesos, esos primos, esos tíos, a esos sobrinos que viven la discapacidad de cerca, ya sea como condición de vida o como familiar, pues ha sido muy diferente, Cristian, porque la información es fundamental para que una familia pueda sanar y pueda ser resiliente ante lo estruendoso que pueda ser la discapacidad, porque la discapacidad no es algo bonito, la discapacidad no es algo que ilumina y llena de bendición tu casa. La discapacidad es una condición que margina, es una condición que señala, es una condición que aísla, es una condición que etiqueta. Entonces, cuando no hay información, así se ve la discapacidad. Hoy para mí, para mi familia, la discapacidad se ve como algo más, así como yo soy chaparrita, gordita, pues mi hermano tiene discapacidad, así como otro es morenito, alto, pues mi hermano tiene discapacidad. O sea, hoy ya para nosotros la discapacidad es una condición, algo que es propio de Juan Carlos y que sabemos cómo se comporta, qué necesita, cuándo entrar, cuándo no entrar. Entonces, la familia para bien o para mal influye mucho en la dinámica que tiene que ver con la discapacidad. Entonces, mi recomendación para la familia, para cualquier integrante de la familia, directa o indirectamente, es hay que buscar información para acompañar estos procesos. Para la mamá, para el papá, para las hermanas, para los hermanos. Cada miembro de la familia vive la discapacidad, siente la discapacidad, comparte la discapacidad de una forma totalmente diferente, ¿no? Las mamás con este dolor, con esta abnegación, con esta lucha, con este ímpetu de si mi hijo vivió, yo lo voy a tener aquí en mi corazón toda la vida. El papá, en donde tiene una preocupación muy grande de hay que comprar medicamentos, hay que llevarlo al doctor, hay que trabajar, 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 hay que asegurar el futuro. Es mucha la presión económica que cargan y las hermanas y los hermanos en ocasiones hay quien decide no estar cerca y está bien, y hay quienes hemos decidido estar cerca y también está bien. Mientras esa decisión sea con información, haces mucho bien haciendo cualquiera de las dos cosas, estar cerca o estar lejos. Es una decisión personal, pero no dañar con dudas, con comentarios hirientes, con malas interpretaciones, ayuda muchísimo. Entonces, yo estoy feliz de que mi familia conozca la discapacidad, sepa qué es la discapacidad, sepa cómo convivir con la discapacidad. Mi familia ha salido a marchas los 3 de diciembre, mi mamá, mi papá, mis sobrinos, mis sobrinas, mis tías, mis hijos, mi marido. O sea, estamos reconociendo que la discapacidad es parte de nuestra familia y que llegó para quedarse, es algo que nunca se va a ir. Ay, muchas gracias, Moni. Y justo los invitamos a que se acerquen a las organizaciones, que se acerquen a la información que se va publicando, porque ese es el poder, ¿no? La información. Y bien, como siguiente pregunta, te haríamos, ¿cómo manejas esas emociones para que no repercuten en tu vida? ¿Cómo fuiste haciendo, o sea, ese proceso? Pues a veces destruyendo un poco lo que iba construyendo. Este, a ver, digamos que antes de saber lo que hoy sé, pues no lo trabajaba porque no sabía cómo llamarle a lo que sentía. Hoy con un conocimiento, o bueno, desde hace algunos años, ya más de 20 años que me dedico a esto, pues ha sido a través de la información, ha sido a través de hablarlo, ha sido a través de compartir en otros espacios, ha sido a través de entender que cada uno vive un proceso diferente, ha sido a través de mirar la discapacidad como una condición y no como un problema. Ha sido a través de encontrar personas maravillosas como Confe, como muchas amigas que tengo a lo largo y ancho de la República, con o sin discapacidad, con familiares con discapacidad, líderes de organizaciones,
en donde nos acompañamos en muchas cosas y en donde abrir espacios de diálogo, de autoayuda, de lo que tú estás sintiendo, yo lo sentí, puedo ser empática contigo, en donde decimos, oye, ¿cómo le has hecho para que no sientas, para que no pienses? ¿O cómo le has hecho para lograr sentir esto? Este, ¿Cómo trabajas el miedo a que tu hermano se muera? ¿Cómo trabajas el miedo a que tu mamá se vaya y te toque o no te toque? Entonces me parece que el poder hablarlo, Cristian, el poder nombrarlo, el poder no esconder lo que sientes o lo que piensas, a mí me ha ayudado mucho a sanar esas heridas. Nunca estoy abandonada, ¿eh? O sea, mis papás nunca me abandonaron, yo lo sentía así, pero nunca lo hicieron, siempre estuvieron ahí, solamente que la necesidad de Juan Carlos, la de Jorge y la mía siempre fueron diferentes. Entonces, pues el tratamiento era diferente. Yo les digo a mis hijos, a los tres, que de verdad un papá no ama más a un hijo que a otro. Convives más con uno con otro, tienes mayor feeling con uno que con otro, reconoces que uno es bueno para una cosa y otro es bueno para otra cosa, pero me parece que nuestro amor es tan grande, nuestro corazón es tan grande que no podemos amar más a uno que a otro y no dejamos de amar a uno por amar a otro. Entonces, haberme reconciliado con esa parte del amor de hermana, de hija, el ver hoy, Cristian, quiero compartirte que hoy yo promuevo las terceras generaciones como redes de apoyo. Es decir, está mi mamá, está mi papá, después estamos Jorge y yo, después vino mi marido y ahora son mis hijos. Entonces, no se siente como una carga, se siente como una liberación saber que si yo quiero hoy salir de viaje con mi marido y mi mamá tiene hoy una actividad en la iglesia que le gusta mucho y mi papá, no sé, quiere descansar, cualquiera de mis hijos puede acompañar a Juan Carlos una tarde, ¿sabes? Saben cómo darle un medicamento, saben cómo controlar una crisis de ansiedad, saben cómo sentarse con él a ver una película, saben cómo llevárselo a pasear a la plaza y comprarle algo que le gusta. Juan Carlos les tiene confianza, ellos se sienten capaces. Entonces me parece que es maravilloso, Cristian. Nunca pensé que mis hijos lo vivieran de una manera tan natural, porque a mí me costó mucho trabajo, pero ahí es en donde confirmo que la gran diferencia es la información. Claro, gracias a estas redes de apoyo que cuenta tu hermano, que ahora son tus hijos, se va ampliando, ¿no? Este sistema. Y bueno, hemos estado hablando de algunas herramientas que has utilizado para ir sanando estas emociones, como lo mencionaste, ¿no? Principalmente la información y buscar espacios. Pero, ¿contarás con algún otro consejo que le pudieras dar a los hermanos, como alguna otra herramienta que puedan usar para enfrentarse a las emociones? Sí, claro, bueno, a ver, yo nunca fui a terapia psicológica, pero la promuevo porque además de que mi hijo Daniel es psicólogo, tengo primas psicólogas, una de ellas nos está viendo, saludos, y ella me ha enseñado y me ha ayudado mucho, es una mujer muy resiliente y es psicóloga y entonces he aprendido mucho desde el amor con ella. A ver, si puedes y si tienes a tu alcance el ir a una terapia psicológica, hazlo, ayuda mucho a entender qué sientes y a darle un nombre a eso que sientes. Dos, yo encontré el alivio y el respaldo en los grupos de ayuda mutua. Eh, el escuchar a otros hermanos, a otras hermanas, lo que están viviendo, como este espacio, acá en Cali me han invitado a dos organizaciones, acá en Querétaro me han invitado a dos organizaciones, una de ellas es Cali, otra es Ana Cristina Juárez y es Marina, una de autismo y una discapacidad intelectual, en donde he podido platicar con otras hermanas, con otros hermanos, el ver que las miradas son diferentes, que las formas son diferentes. Entonces yo promuevo mucho los grupos de ayuda mutua, creo mucho en ellos y creo que hay mucho que compartir ahí. Las lecturas, leer sobre qué es la discapacidad, entender qué es la discapacidad, entender qué no es la discapacidad,
acompañarme de otras activistas, otros activistas, entender que cuando yo levanto la voz por mi hermano, es porque de alguna forma me beneficia a mí también como hermana el que los derechos de las personas con discapacidad hoy se garanticen en nuestro país. He aprendido mucho a través de las pláticas con otras personas. Hay una persona en Nuevo Laredo, Marta Luján, que también forma parte de CONFE, que ella bueno, tuvo dos sobrinos con discapacidad, tiene uno y uno ya falleció, y luego nace Rafa, su hijo con discapacidad. Y alguna vez Marta me dijo, ¿te has dado cuenta que hemos prostituido a nuestros hermanos muchos años hablando de sus vidas y no de las nuestras? Es decir, yo hablaba de lo que Juan Carlos había vivido. Y cuando tú me preguntabas de discapacidad, yo te hablaba de su vida de Juan Carlos sin preguntarle a Juan Carlos si yo quería hablar de su vida. Cuando Marta me da esta enseñanza de vida, entonces yo hoy te hablo de lo que yo he vivido, hoy te hablo de lo que yo he sentido, hoy te hablo de lo que yo conozco, porque así ha sido mi vida con la discapacidad. Entonces me parece que tener esos diálogos con personas que pudieran estar cerca de la discapacidad te ayuda a tener una información más certera, una información más confiable, esta experiencia de vida en donde la otra persona te regala tanto y entonces te sientes libre. Yo me sentí libre y hoy hablar de la discapacidad, hay muchas cosas que yo hablo de la discapacidad que no las ha vivido Juan Carlos, que Juan Carlos no se va a ver beneficiado, pero no he tenido nietos, por ejemplo, entonces no sé si alguno de mis nietos van a ser con discapacidad. Y entonces lo único que aprendí, Cristian, personas que nos escuchan en esta conversación, en este diálogo, aprendí que ser activista era una herramienta básica para ser resiliente con la discapacidad, que era más bonito gritar y pelear porque hubiera rampas más accesibles, porque las niñas y los niños pudieran ir a la escuela, porque las personas con discapacidad fueran vistas como personas eh, sujetas de derecho y no como objetos de asistencia. Y todas estas cosas que manejamos en el activismo, a mí me liberó de muchas cosas, porque entonces ahí realmente me sentí parte de la solución. Y entonces uno de los grandes consejos que yo le doy a las personas siempre que tengo la oportunidad de hablar con familias es: necesitamos ser activistas, necesitamos conocer de la discapacidad, porque de otra forma no va a pasar. Una vez Gaby, cuando me dio un taller de lectura fácil, nos dijo: la lectura fácil es el idioma para comprender, entender y convivir con la discapacidad de muchas maneras. Tú no puedes hablar, convivir o conocer la discapacidad si no sabes cómo trabajarla, cómo digerirla en el punto y en la esfera en donde estés. Y ella ponía un ejemplo: es como estar con italianos y no hablar italiano, ¿no? Entonces era como no puedes estar con la discapacidad conviviendo sin saber todo eso. Entonces, el consejo que yo pudiera darles es, no, el dolor va a pasar, el desconocimiento va a pasar. Hoy ya estás con la inteligencia artificial, hoy ya estás con los buscadores. A mi mamá le tocó buscar en enciclopedias, preguntar a médicos que le decían: la parálisis cerebral es una lesión a nivel del sistema nervioso central que se encuentra, ¿sí? Entonces, donde era mucho tecnicismo, hoy ya no existe eso. Entonces, date chance de buscar, diviértete buscando. Cuando yo voy a hablar con hermanos pequeños, busco videos que me ayuden a hablar sobre discapacidad. Y entonces encontré uno de autismo, por ejemplo, en donde las luces parpadean, se oye el ladrido del perro, se oye el claxon, se oye el agua cayendo, cómo la luz está intermitente. Y entonces es como de, a ver, por un momento percibe todo eso al mismo tiempo. Eso pasa con un niño con autismo. Si tú compones la lámpara, si tú aíslas el sonido, si tú bajas un poco más tu voz, si tú quitas la música de fondo, entonces todos vamos a estar más tranquilos, porque yo tengo un hermano con autismo. Entonces, saber eso a través de un video me ayudó a entender que una crisis de ansiedad de Juan Carlos, cuando hay muchísimo estímulo, en la casa de mis papás es: "Shh, ya, silencio todos, un minuto, todo el mundo callado". Y todos nos callamos. Y en ese todos nos callamos hay un respiro como de: pasa el minuto y todos estamos más tranquilos. Todos, Juan Carlos, mamá, papá, hermanas, sobrinos, todos. Y entonces ahora sí, regresamos poco a poco a nuestra actividad. Entonces, entender que ese minuto de silencio es el mayor amor que le podemos dar a Juan Carlos con toda la cantidad de estímulos sensoriales que le llegaron.
fue maravilloso entenderlo así, porque entonces yo les decía a mis hijos, si tú lloras, a Juan Carlos le duelen sus oídos. Entonces, si quieres llorar, súbete a tu recámara y llora. ¿Sí? O yo les decía, llora en silencio. Llora, o sea, si tú lloras, Juan Carlos se va a enojar. Juan Carlos se va a enojar, tú te vas a espantar y vas a llorar más. Y entonces es un círculo de que, por favor, no llores. Y entonces ya hoy nos reímos de esas cosas y ellos dicen que gracias a mí y a mis técnicas de llorar en silencio, ellos no sufren. Entonces, pero a mí me sirvió en ese momento, ¿sabes? En ese momento, entender que si todo el mundo gritaba, todo el mundo lloraba, Juan Carlos no tenía la capacidad de no sobreestimularse. Entonces, hoy lo veo así, como una zona en donde todos respiramos. Pero eso, Cristian, nos lo dio la información. Entonces, no se queden con dudas, investiguen, pregunten, busquen, hagan, ¿no? Yo me imagino un libro hecho por hermanos en donde te diga, y cuando no quiere la papilla, juega con él así como con avioncito, o cómete tú la mitad de la cuchara y dale tú la mitad de la cuchara, pues le vas a ayudar a alguien que está en ese proceso de cómo le ayudo a mi amor. ¿Cómo? Otra cosa en donde apaga tu celular, apaga la televisión, respira un minuto, toma un trago de agua y va a pasar la ansiedad, va a pasar la ansiedad de todos, no solo la de tu hermano. Entonces, regálense esos momentos de paz a través de la información. Muchas gracias, Moni. Nos quedamos con esta principal herramienta que es el activismo. Muchas gracias. Te dejo ahorita con un par de preguntas más con Rodrigo y ahorita nos vemos. Claro, gracias, Cristian. Hola Mónica, mucho gusto. Hola, Rodri. Muchas Igualmente, gracias. gracias. Antes de continuar, quiero agradecerte, ¿no? La apertura que has tenido hablando de todos estos temas que suelen ser complicados, ¿no? Y justo recuerdo que al inicio nos comentabas que tenías como esa pelea no con tu hermano, sino con la discapacidad, ¿no? Mm, Y en ese sentido yo te quiero preguntar, ¿crees que es posible que todas estas situaciones, ¿no? Todas estas emociones que viviste puedan afectar la relación con tu hermano? sí, sí, claro que lo afectaban. A ver. Nunca fui violenta con Juan Carlos, nunca le pegué a escondidas, por ejemplo, pero había momentos en donde ignoraba lo que él quería o lo que él me pedía. Había momentos en donde, híjole, lo voy a contar, pero es bien feo, ¿eh? Conste que lo hice sin conocimiento de causa. A Juan Carlos le daba mucho miedo la aspiradora o la secadora de cabello. No sabíamos en ese momento que tenía autismo. Entonces decíamos que la aspiradora era el monstruo de la Laguna Verde. Entonces, cuando Juan Carlos se ponía a gritar o lloraba o así, le decíamos, ahí viene el monstruo de la Laguna Verde, ¿no? Y entonces Jorge o yo hacíamos, "Tss", y entonces Juan Carlos se tapaba los oídos y se sacudía, ¿no? Para nosotros era como de ya nos entendió que se tiene que callar. Éramos muy pequeños y no sabíamos lo que hacíamos, pero la falta de información nos hacía ser así, ¿sabes? Obviamente nunca, delante de mi mamá, siempre lo hicimos, pues como una maldad de hermanos, digamos, ¿no? A ver, comíamos algo que sabíamos que a Juan Carlos le gustaba delante de él, y a veces no le dábamos o le dábamos poquito, lo dejábamos con ganas de más. Si sabíamos que le gustaba un canal de televisión, le cambiábamos y le ponemos otra cosa que no le gustaba. Era como una forma de, pues sí, como de decirle, ah, si tú me molestas la vida, yo también te la voy a molestar, ¿no? Hoy lo puedo ver como una travesura de niña y me lo hago menos complicado emocionalmente, pero pues no, no fue bonito. Por supuesto que afecta el no entender, el no saber por qué, el no conocer, que él no lo podía controlar, el no saber que él no quería esa vida, el no entender que no tenía yo que enfermarme para que mis papás estuvieran conmigo, porque por supuesto que yo vivía enferma, porque era la forma en la que veía que mis papás me hacían caso. Si yo me enfermaba, entonces mi mamá estaba en el hospital conmigo. Hoy le pregunto a mi mamá, ¿qué hacías, madre? O sea, mi mamá tendría que estar en un altar seguro como muchas mamás, porque yo le decía, ¿qué hacías con tu hijo mientras yo me portaba mal en la escuela y tenías que ir por un reporte? ¿Qué hacías con tu hijo mientras yo me enfermaba y me quedaba hospitalizada y pues Juan Carlos tenía que estar afuera? ¿Qué hacías mientras Jorge estaba en el hospital por una infección en el estómago y Juan Carlos estaba en la casa? O sea, ¿quién los cuidaba? ¿Quién lo acompañaba? ¿Cómo?
este miedo de que su hijo le fuera a dar una crisis convulsiva, de que fuera a tapársele la válvula de la cabeza, y me dice mi mamá, pues no me acuerdo, dice, pero pues seguramente que alguien me ayudaba, no lo sé. Entonces, no es algo grato que me guste hoy contarte, pero que es necesario porque se vive. O sea, yo así lo viví, yo así lo sentía en ese momento. Y pues poco a poco, conforme fui encontrando esta reconciliación y esta información, hoy intento que los momentos que vivo con Juan Carlos sean los momentos más felices que tiene Juan Carlos y que tengo yo. Sé que ya no voy a borrar eso que pasó, entonces ya no regreso a ese pasado a flagelarme y a decir, ay, mira, que se mi hermana, sino más bien es qué puedo hacer hoy para que su vida sea menos compleja, para que mi mamá no batalle tanto ni mi papá y para que él y yo podamos ser los hermanos felices, amorosos. Juan Carlos me quiere mucho. Yo creo que soy su hermana favorita. Así me he querido ver siempre y yo estoy segura que él me ama con la misma intensidad que yo lo amo. Sí, ¿no? Y qué valioso esto. Justo recuperando lo que decías antes, ¿no? De muchas veces no tienes a quién decirle, ¿no? De todos estos pensamientos que te surgen, ¿no? Porque imagínate qué van a decir, ¿no? ¿Qué van a contar, ¿no? ¿Qué van a pensar? Y es como muy importante que los hermanos, o en general toda la familia, pues pueda compartir lo que viven, ¿no? Alrededor de estas situaciones. Enfocándonos un poco más en términos de salud, eh, ¿qué tanto o qué riesgos corren los hermanos al no atender estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, esto que decías de todo eso que puede llegar a cargar un hermano, ¿no? ¿Cómo afecta en la salud, ya sea psicológica o física también, el no atender eso, esas emociones? Sí, mucho. A ver, yo a los 11 años me diagnosticaron migraña. La migraña es de por vida y yo no tengo crisis de migraña, entonces no era migraña. Era una invención que tenía para llamar la atención de mi mamá y para demostrarme a mí misma que estando enferma era la única forma en la que tenía yo a mi mamá y yo quería tener a mi mamá conmigo. Entonces, seguramente que aprendí a través de algo que pasó algún día, que si yo me enfermaba, mi mamá iba a estar conmigo. Nunca lo he hablado con Jorge, yo no sé si Jorge lo ve igual, pero recuerdo que algunas ocasiones se enfermaba con cualquier cosa del estómago y terminaba en el hospital con mi mamá. Entonces no sé si era como la misma dinámica, ¿sabes? Entonces, a ver, yo he visto hermanos muy lastimados, he visto hermanos con mucho rencor hacia la discapacidad, hacia las hermanas, hacia los hermanos. He visto hermanos extremadamente sobreprotectores en donde pues quisiera tenerlos adentro de una esfera y que nada malo les pase. He visto hermanas y hermanos que deciden no hacerse cargo, que deciden estar lejos y vivirla de lejos. Y he visto hermanos que como yo, en algún punto de nuestra vida nos reconciliamos con la discapacidad y dijimos, pues la discapacidad no es mi hermano es más que su discapacidad. Entonces, bueno, pues nomás aprendo cómo llevarla y listo. Así como yo soy más que mi carácter, así como yo soy más que mis defectos, pues mi hermano es más que su discapacidad. Entonces, ahí fue donde aprendí que no tenía que estar enferma para llamar la atención, que no tenía que luchar contra nada, que no tenía que pelearle el amor de nadie a nada ni a nadie. Entonces, fue muy reconfortante encontrar esas soluciones, pero de entrada yo te podría compartir que a mí sí me afectó, que yo sí viví esa parte de una enfermedad por llamar la atención y por de alguna forma demostrar que como hija también necesitaba esa atención, ¿no? Yo pido un perdón a todas las mamás de niños con discapacidad, en donde de pronto los hijos que no tenemos discapacidad no entendemos cómo, por qué somos así, somos rebeldes, a veces somos muy introvertidos, a veces somos muy guerreros, pero yo les garantizo a las familias que si ustedes les dan información a sus hijas, a sus hijos, que si les permiten acompañarlos en este proceso, todo es más fácil, todo fluye mejor. Es una resiliencia y no, no nos eviten esas partes, las tenemos que vivir, es parte de ser hermanos, ¿no? Entonces, bueno, pues, así lo aprendí yo.
Sí, y esta pregunta te la hacemos porque justo nos parece muy importante poder reconocer cómo estos temas pueden afectar nuestra salud emocional y física, ¿no? O sea, mucha gente que vive agotada todo el tiempo, ¿no? O que se enferma todo el tiempo, que constantemente le duele el estómago, la cabeza, ¿no? Que muchas veces no tiene que ver como tal con algo físico, sino con un malestar emocional, ¿no? Que llega al cuerpo. Y entonces, bueno, ya para terminar, la última pregunta es, ¿es egoísta pensar antes en tu bienestar que en el de tu hermano? No, nadie da lo que no tiene. Yo no puedo dar bienestar si no estoy bien. Como cuidadora, como cuidador, debemos aprender que el cuidado personal es primordial para poder acompañar cualquier proceso. Que no es normal que algo me duela, que no es normal que me sienta vacía, que me sienta con una carga. Entonces hay que buscar ayuda cuando nos sentimos así, hay que hablarlo con alguien y seguramente vamos a encontrar un consuelo, una palabra de aliento, alguna forma de salir de ese malestar, porque nadie da lo que no tiene. Mamás, por favor, atiéndanse física y emocionalmente. Yo les digo a las mamás que les han trabajado mucho la parte psicológica, a algunas la parte tanatológica, pero si no atienden la parte física, cada que tu espalda te duele, cada que tus rodillas truenan, cada que te sientes exhausto, recuerdas lo complicado que es tener un hijo con discapacidad y no lo amas en ese momento, y es un instinto natural, es un instinto humano, ¿no? Entonces, en APAC Querétaro, por ejemplo, tenemos la posibilidad de que las familias se atiendan físicamente mientras sus hijos están con nosotros recibiendo rehabilitación, porque entendemos que las mamás siempre van a priorizar a sus hijos y entonces no hay tiempo, no hay dinero, no me lo merezco, pues no puedo quejarme porque si me quejo entonces es como si no quisiera a mi hijo. Entonces, eso es una mentira, eso no existe, eso no es real. Es necesario que tu cuerpo esté atendido, que tu mente, que tu alma, que tu espíritu se fortalezca para que tú puedas dar cuidados de calidad. Porque si vamos a cuidar de malas, quejándonos, siendo violentos, siendo agresivos, híjole, el día que nuestro familiar se vaya, va a haber mucho sentimiento de culpa. Entonces, a mí me parece que es normal que a uno le duela, que uno se canse, que uno se fastidie, ¿no? Entonces, se vale que digas, oye, necesito un respiro de 5 minutos, que alguien me ayude, por favor, porque necesito dormir esta tarde y ya no soporto más porque he tenido muy malas noches. Oye, necesito salir y bailar, oye, necesito ir a un concierto, oye, necesito ir al médico. Entonces, me parece que pedir ayuda es necesario, hay que aprender a pedir ayuda, hay que dejarnos recibir ayuda, y hay que consentirnos. Nunca va a ser egoísta ver por ti y por tu bienestar, nunca. Muchas gracias, Mónica. Ahora sí te dejo en manos de Cristian ya para cerrar. Y te agradezco Gracias, todo lo Rodrigo. que nos compartiste. Gracias a ti. Molly, pues muchas gracias. Y la maestra Gaby tiene unas palabras para ti. Gracias. Y bueno, pues Moni, qué lujo escucharte. Tenemos a muchas hermanas y hermanos que están hoy acompañándonos a través de Facebook y también a través de la plataforma de Zoom. Creo que has puesto en palabras muy sensibles y muy objetivas también lo que muchos hermanos y hermanas viven. A mí me gustaría sobre todo como enfatizar el tema del cuidado, considerando que hoy por hoy el cuidador también es alguien que merece respeto y que tiene derechos, que tiene derecho a cuidarse y que tiene derecho también a ser cuidado. Entonces, también me quedo conmovida cuando tú hablas de esta disculpa a las familias, a las madres o a los padres frente a hijos que a lo mejor no comprenden porque no tienen información, porque todo lo que tú decías, a final de cuentas todas las verdades son ciertas y todo lo que se siente también es tan válido que merece, es digno de ser nombrado. Así es que, Moni, muchísimas gracias, de verdad.
Creo que esta vez no nos va a dar tiempo para comentarios porque entendemos que tienes otro compromiso, ya saldrás corriendo, pero te vamos a pedir que por favor nos ayudes contestando en algún momento que tengas disponible en nuestras plataformas. Y bueno, sabes que tienes nuestro corazón y bienvenidas a todas las hermanas y hermanos. Tenemos un grupo de WhatsApp que vamos a estar poniendo la liga para que la gente se una. Queremos que haya más Mónicas, ¿no? Más hermanos y hermanas que han transitado en estos webinarios y que entre todos sepan que tienen una red que puede sostenerlos y que sobre todo no están solas ni solos. Muchas gracias, Moni. Te abrazamos con mucho cariño. Oye, Gaby, no, al contrario, muchas gracias. Yo te mencioné a Marta y mencioné, por supuesto, está Javier, está María, que también los he conocido como la parte de hermanas, hermanos, y yo es reconocer y agradecer mucho a Confe este acompañamiento, este espacio que nos brindan, que es único en este tipo, porque muchas veces no ven la necesidad de que las hermanas y los hermanos no solo seamos sistemas de apoyo, no solo formemos parte de las redes de apoyo, sino el ser hermanas y hermanos resilientes a través de algo que tampoco sabemos qué es y que también necesitamos ser parte de a través de este amor. Entonces, agradecerte mucho, Gaby, de corazón, todos estos años de acompañamiento a Confe por todas las enseñanzas, por todos los espacios, a las diferentes organizaciones que conforman Confe, porque pues nos permiten de cierta forma tener este tipo de proyectos en donde es muy necesario, así como han escuchado a los papás, así como se han escuchado a las mamás, pues hoy tener este espacio de voces de hermanas y hermanos, pues es un apapacho para nuestro corazón, es sentirnos parte de la familia de una persona con discapacidad. Y bueno, pues yo siempre que pueda sumar y siempre que pueda seguir aprendiendo de ustedes, pues aquí voy a estar de corazón y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti también. Bueno, pues gracias Cristian, Rodrigo y a todas las personas que nos están escuchando. Les invitamos nuevamente a seguir nuestras redes sociales. Me despido, Gabriela Martínez. Hasta pronto. Un abrazo.